Bienvenido nuevamente a tu clase de Historia de México. Como sabes, en las siguientes semanas abordaremos las diversas relaciones que se han establecido entre nuestro país y el resto del mundo, particularmente Europa. En esta clase aprenderás sobre la cultura occidental, en qué consiste y cómo se ha difundido en el mundo, de tal manera que posteriormente puedas valorar si México pertenece a la cultura occidental y en qué medida. Para iniciar, retomemos lo que sabes sobre los vínculos culturales de México con los países de Europa. Piensa en qué se parece nuestro país a los europeos. Toma en cuenta aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Anota en el cuaderno todas las similitudes que hayas encontrado. De seguro habrás notado que México comparte rasgos culturales con otros países, que son resultado de su historia. Por ejemplo, hablamos español porque durante siglos el país formó parte del Imperio Español. Apóyate en la información que anotaste en el cuaderno para responder las preguntas. Recuerda que al finalizar la clase las retomaremos, por lo que debes guardarlas. ¿Qué es la cultura occidental? ¿En dónde se originó? ¿Cuáles son las principales características de la cultura occidental? El concepto de cultura occidental fue creado por los europeos para referirse a sí mismos y a las características de sus sociedades. Desde el siglo XVI existen referencias al uso del concepto de Occidente para definir la cultura europea. Este término también se utilizó para diferenciar Europa de los países de Oriente, como China e India, a los que se consideraba culturalmente distintos. Para los europeos que crearon este concepto y lo continuaron utilizando en siglos posteriores, la cultura occidental era superior a las demás culturas. Incluso llegaron a defender su derecho a conquistar a otros pueblos para integrarlos a Occidente. Debido a la expansión militar europea de los siglos XV a XIX, diversos países se fueron integrando, en mayor o menor medida, a la cultura occidental. Antes de abordar con más detalle los rasgos que conforman parte de la cultura occidental, te invitamos a reflexionar al respecto. Piensa en las características que comparten algunos países europeos, como Francia, Gran Bretaña, España y Alemania. Después, pregúntate, ¿por qué pueden considerarse estos países partes de una misma cultura? Anota las ideas que te surjan y enriquécelas conforme avancemos en la clase. ¡Vamos allá! La cultura occidental se consideraba heredera de los griegos y romanos, de quienes había tomado su filosofía, formas de gobierno, leyes, costumbres, pensamiento científico y principios estéticos, es decir, de lo que se consideraba bello. ¿La influencia de Grecia y Roma se observa en la cultura mexicana? ¿En qué aspectos? El cristianismo es otro rasgo que formaba parte de la cultura occidental y que compartía la mayoría de los países de Europa. Además de que los europeos consideraban que la religión cristiana era la única válida y verdadera, también pensaban que era más avanzada que la de otros pueblos. Incluso consideraron adecuado conquistarlos y obligarlos a cambiar de religión para salvar su alma. De la mano de la religión estaban una serie de valores o principios cristianos que se debían seguir, como la humildad, la caridad, el amor al prójimo, la justicia social y la monogamia. El tercer rasgo de la cultura occidental fue la creación de sistemas políticos que se exportaron a decenas de países en el mundo. Especialmente a partir del siglo XVIII, en Europa surgieron los sistemas representativos, en donde los ciudadanos elegían a sus autoridades. Además, se defendieron la igualdad, el libre pensamiento y los derechos humanos. A partir de entonces, los europeos consideraron que estos eran los únicos principios políticos válidos y los países que no los seguían eran atrasados o salvajes. ¿Qué otros países, además de los europeos, basan su gobierno en la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos humanos?
Finalmente, el cuarto rasgo de la cultura occidental fue el uso de un pensamiento racionalista y empírico para explicar el mundo. Esto es, los pensadores europeos se guiaban por la razón y la experimentación. De ahí que lograran grandes avances científicos y tecnológicos que les permitieron dominar a otros pueblos y enriquecerse. Este predominio de los países occidentales en el desarrollo tecnológico continúa en la actualidad. De manera desigual, distintos países del mundo se fueron integrando a la cultura occidental, pero manteniendo el predominio y liderazgo de ciertos países. Ahora que ya has aprendido sobre qué es la cultura occidental, dónde surgió y cuáles son sus principales rasgos, puedes organizar tus conocimientos y aplicarlos. En tu cuaderno, traza un esquema similar al que aparece en el pizarrón y aplica lo que aprendiste para analizar el caso de algún país de tu interés, por ejemplo, México, España o Inglaterra. Revisa tus respuestas a las preguntas que se presentaron al inicio de la clase y ajusta lo que consideres necesario, a partir de lo aprendido en esta clase. Después, reflexiona. ¿Qué sabías sobre la cultura occidental? ¿Qué aprendiste al respecto durante la clase? ¿Cómo utilizarás este conocimiento para explicar las relaciones entre la historia de México y la del mundo? Con esto concluimos la clase de Historia de México de hoy. Agradecemos tu compañía y esfuerzo. Estamos seguros que lo aprendido en esta clase te será de ayuda para continuar analizando el pasado y el presente de México. Hasta la próxima.